Hola, bienvenidos a este nuevo curso de suplementos. Creo que este curso va a ser muy interesante y también pienso que es bastante necesario, sobre todo hoy en día que recibimos tantísima información por todos lados sobre suplementos para prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, la realidad es que suplementos que sean útiles, que tengan un adecuado respaldo científico y que se usen correctamente no son tantos. Y en esto último también voy a incidir mucho a lo largo del curso, porque los suplementos, para que realmente sean eficaces, sean útiles, debemos utilizarlos de manera correcta, es decir, cuando sean necesarios y utilizando el tipo de suplemento adecuado para cada situación, para cada persona en cada contexto. Como veréis, a lo largo del curso incidiré mucho en estas cosas porque lo más importante no es conocer los 200 suplementos que existen y que tenemos a nuestra disposición, sino saber utilizarlos correctamente, tener la información básica necesaria para tomar las mejores decisiones en cuanto a nuestra suplementación. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo de las clases de este curso? Pues lo primero que vamos a ver es cuándo es necesario suplementarse, es decir, en qué situaciones un suplemento va a ser necesario. Después vamos a ver también qué consideraciones tenemos que tener con respecto a los suplementos a la hora de suplementarnos, ¿vale? Qué aspectos tenemos que tener en cuenta antes de iniciar una suplementación. Y el resto de las clases lo que vamos a ir viendo es una información práctica para tomar las mejores decisiones en cuanto a la suplementación con suplementos de los más utilizados o más frecuentemente utilizados, como son, por ejemplo, la vitamina D, la vitamina B12, el omega 3, el magnesio, algunas especias que muchas veces también se utilizan a modo de suplementos. Veremos a ver realmente si son útiles y qué consideraciones que tenemos que tener con respecto a ellas. Hablaremos de suplementos de proteínas, hablaremos de suplementos que se utilizan para mejorar el sueño, para los estados de estrés, y luego haremos al final pues una miscelánea de otros suplementos que a lo mejor son un poquito más específicos, a los que no voy a dedicar una clase entera, pero que me habéis pedido que por lo menos los mencione y pues dé una serie de notas, aunque sean muy básicas, sobre ellos, ¿vale? Una miscelánea final. Bueno, pues esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todas las clases. Y vamos a empezar ya directamente con la primera clase, que ya hemos dicho que vamos a ver cuáles son esas situaciones en las cuales es necesario suplementarse, es decir, cuándo los suplementos son necesarios. Y la primera pregunta que yo os lanzo, que probablemente ya sabréis la respuesta, es si todo el mundo necesitamos suplementarnos. Hay personas que defienden que puesto que la alimentación de hoy en día no es lo mismo que hace años, es muy probable que tengamos déficit de todo y que todos necesitemos suplementarnos. Y luego, sin embargo, están los detractores de la suplementación que dicen que no, que los suplementos no valen para nada y que nadie debería suplementarse. Bueno, por supuesto, no todo el mundo necesita suplementarse, pero sí que es cierto que hay determinadas situaciones en las cuales los suplementos pueden ser útiles. ¿Y cuáles son estas situaciones? Pues fundamentalmente tenemos tres circunstancias en las cuales los suplementos van a ser necesarios o al menos podemos valorar su uso para mejorar algún aspecto de la salud. De hecho, en algunas de ellas no es que vayan a ser necesarios, es que van a ser imprescindibles, como ahora veremos. Y estas tres situaciones son, pues para empezar, el tratamiento de un déficit diagnosticado o de una enfermedad carencial. Otra situación, cuando todavía no existe el déficit, pero se da una serie de circunstancias en la persona que hace que ese déficit sea muy probable, por lo tanto tendremos que prevenirlo, ¿vale? Es decir, para prevenir un posible déficit. Y luego está cuando los suplementos se utilizan no porque exista un déficit ni un riesgo concreto de un déficit, sino con un objetivo de optimizar algún aspecto de la salud, de regular o de aliviar algún síntoma. Como digo, vamos a ir viendo estos tres puntos un poquito más en detalle. Para empezar, hemos dicho tratamiento de un déficit diagnosticado o de una enfermedad carencial. A ver, no es lo mismo un déficit que una enfermedad carencial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que un déficit puede ser asintomático, puede no dar en un principio ninguna manifestación clínica, podemos no detectarlo, no saberlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el cuerpo tiene una serie de mecanismos por los cuales cuando empieza a notar que hay determinado nutriente que escasea pero que es necesario, pone en marcha para compensar. Por ejemplo, si detecta que hay un déficit de algún nutriente concreto, puede hacer que a nivel digestivo aumente la absorción de ese nutriente
o que se reduzca su eliminación a través de la orina, por ejemplo, o que se utilice menos, o que si hay un déficit en concreto de un nutriente que es muy importante, el cuerpo tenga mecanismos para sacarlo de algunos tejidos o de algunos órganos, aunque sea perdiéndolo de esos órganos. Imaginemos una situación en la cual hay un calcio bajo en sangre y el cuerpo necesita tener unos niveles adecuados de calcio para funcionar bien. Bueno, pues antes de poder detectarse un déficit en una analítica, por ejemplo, el cuerpo lo que hace es sacar calcio del hueso para mantener esos niveles de calcio estables en sangre, ¿vale? Es decir, el cuerpo tiene mecanismos de compensación para intentar que los nutrientes, que son muy importantes, se mantengan siempre en unos niveles estables. Pero si esta situación, este déficit, se prolonga en el tiempo, estos mecanismos de compensación no son suficientes para compensar el déficit y entonces cuando aparece una enfermedad carencial por ese déficit que el cuerpo no ha podido ya compensar y entonces aparecen los síntomas, las manifestaciones, etc. y en algunas situaciones puede ser hasta irreversible. Algunos ejemplos de déficit o de enfermedades carenciales, pues por ejemplo cuando tenemos una anemia ferropénica, que es una anemia por falta de hierro, un déficit de hierro, o una anemia megaloblástica, es otro tipo de anemia con unas características diferentes. En este caso, en lugar de ser por falta de hierro, puede ser, por ejemplo, por falta de vitamina B12 o de ácido fólico. También cuando existe un déficit de yodo puede producirse una enfermedad que es el bocio. O la hipocalcemia, de la que ya hemos hablado, cuando baja el nivel de calcio en sangre por debajo de un mínimo y entonces empiezan a aparecer una serie de síntomas, se pone de manifiesto esa hipocalcemia. A ver, es cierto que a día de hoy es muy difícil que este tipo de déficit o enfermedades carenciales tengan lugar únicamente por déficit nutricionales. La mayor parte de las veces se deben a otras enfermedades que como efecto secundario, como consecuencia, dan lugar a estos déficits, ya sea porque el nutriente en cuestión no se absorbe adecuadamente, o se elimina en exceso, o no se metaboliza bien, o hay pérdidas, ¿vale? Entonces, no suele ser porque nuestra alimentación no nos lo proporcione, como sí ocurría hace años, por ejemplo, ¿no? El escorbuto en esos marineros que se iban al mar y no tomaban vitamina C durante meses y se producía una enfermedad carencial por déficit de vitamina C. Eso, como digo, a día de hoy, en nuestra sociedad, en la cual tenemos una alta disponibilidad de todo tipo de alimentos, consumimos una dieta variada, una persona que haga pues una dieta que sea omnívora, variada, equilibrada, es muy difícil que vaya a tener déficit de este tipo o enfermedades carenciales de un origen nutricional, pero pueden ocurrir por otros motivos, como he dicho, secundario a otra serie de problemas de salud o enfermedades. También es verdad que estos déficits muchas veces no son fáciles de diagnosticar o no se pueden diagnosticar de manera directa. Por lo general, cuando buscamos un déficit o diagnosticarlo, solemos hacer un análisis de sangre. Y sí que es verdad que hay algunos que se pueden ver directamente en el análisis de sangre y se diagnostican fácil, pero hay otros en los cuales el análisis de sangre no es suficiente o muchas veces también puede ocurrir que el análisis de sangre no sea fiable para diagnosticar ese déficit en concreto. Por ejemplo, el déficit de vitamina B12 muchas veces puede aparecer con niveles normales de B12 en los análisis de sangre. Por lo tanto, tener un nivel de B12 normal en sangre no puede dejarnos tranquilos pensando que eso ya significa que no exista un déficit. Habría que hacer otro tipo de determinaciones que no suelen hacerse de manera rutinaria en los análisis normales. Es decir, solamente si sospechamos que existe ese déficit, haremos una petición específica con esa determinación en concreto para valorar si realmente hay o no hay un problema de déficit de un determinado nutriente. Y luego también ocurre que muchas de las determinaciones necesarias para evaluar algunos déficits ni siquiera están disponibles en todos los laboratorios normales o en los laboratorios habituales, ni se hacen por la Seguridad Social, y hay que ir pues, a un laboratorio especial que se dedica a hacer ese tipo de determinaciones. Y en otras ocasiones ni siquiera es suficiente con un análisis de sangre, hay que analizar otros fluidos, por ejemplo hay que analizar la orina, hay que analizar tejidos como el cabello. Bueno, como digo, no siempre es fácil o directo diagnosticar un déficit. Luego también, como decía antes, los valores normales en una analítica de sangre no siempre descartan que haya un déficit, lo hemos dicho con la vitamina B12, por poner un ejemplo. Otro ejemplo, el magnesio, también puede haber valores normales, pero puede existir un déficit, que para diagnosticarlo habría que hacer otro tipo de determinaciones. Y al contrario,
en algunas situaciones podemos encontrar valores bajos de un determinado elemento en una analítica y eso no significa que haya que tratar ese déficit. Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando hay un déficit de hierro y lo vemos en la analítica, pero no hay una anemia, ¿vale? Entonces, solamente en casos de anemia se trataría. Bueno, esto ya habría que individualizar. Como veis, no es sencillo, por lo tanto, no es algo que se deba manejar sin un seguimiento, un diagnóstico y un tratamiento médico. Por lo tanto, esto siempre es algo que va a estar en manos de un médico y por eso no es algo sobre lo que vayamos a profundizar más a lo largo del curso. Quería simplemente que lo conocierais porque la información pues, no ocupa lugar y que supierais que estas situaciones existen, pero como digo, son situaciones que son específicas y que siempre van a ir de la mano de un profesional. Por lo tanto, no es algo que realmente tengamos nosotros que preocuparnos de nuestra autosuplementación en estos casos, pero tenemos que saber que estas situaciones son así. Y luego también, importante, si siempre que veamos alguna determinación baja, algún valor bajo en una analítica, no pensar directamente en suplementar para solucionarlo, porque lo más importante en esos casos y lo primero que hay que hacer siempre es ver qué puede estar causando ese déficit. Por ejemplo, un hierro bajo en una analítica, ¿no? Una anemia ferropénica, no nos podemos contentar simplemente con suplementar con hierro. Habrá que ver cuál es la causa, el origen de esa pérdida de hierro, que pueden ser, pues, por ejemplo, un sangrado excesivo en unas pérdidas menstruales, puede ser un sangrado digestivo del cual no nos estemos dando cuenta, es decir, siempre hay que estudiarlo, ¿vale? Bueno, pues esto con respecto al primer punto. La siguiente situación en la cual puede ser necesario un suplemento es cuando no tenemos todavía un déficit diagnosticado o una enfermedad carencial, pero se da una serie de circunstancias que nos hacen sospechar que pueda existir un déficit. Por lo tanto, vamos a intentar suplementar con el objetivo de prevenir un posible déficit. ¿Y en qué situaciones es más probable que exista un posible déficit? Pues vamos a verlas. Por ejemplo, cuando la ingesta es inadecuada. Una ingesta inadecuada puede ser una dieta deficitaria. Por ejemplo, una dieta vegana, ¿vale? Una dieta vegana que sabemos que es deficitaria en vitamina B12, por ejemplo, pues nos va a hacer sospechar que si se mantiene a lo largo del tiempo, ese déficit va a acabar ocurriendo, por lo tanto tenemos que suplementar para prevenir que esto ocurra, ¿vale? También una dieta insuficiente. Una dieta insuficiente puede ser, por ejemplo, si estamos haciendo una dieta hipocalórica, una dieta restrictiva, en la cual nuestra ingesta es insuficiente, no llega a cubrir nuestros requerimientos. Pero también puede ser que tengamos algún tipo de problema digestivo, por ejemplo, pues con molestias, que cada vez que comamos la comida nos siente mal, aunque no tengamos ningún problema de mala absorción, pero eso lo que hace es que comamos menos de lo que necesitamos. O sea, al final estamos como infracomiendo y por lo tanto existe un riesgo de déficit si esa situación se prolonga. Pueden ser molestias digestivas, pueden ser, por ejemplo, dificultad para tragar, una persona que tenga problemas para tragar o que tenga dolor de muelas, no pueda masticar bien y por lo tanto disminuya su ingesta. Es decir, hay muchas circunstancias en las cuales la dieta es insuficiente y si nos encontramos ante esa situación, pues podremos suplementar si vemos que existe un riesgo de que haya un déficit. Y luego también en situaciones de alergias e intolerancias, muchas veces la dieta se ve muy restringida. Por ejemplo, una persona que tenga alergia al pescado, no pueda comer ningún tipo de pescado, podemos sospechar que puede tener un déficit de omega 3. Entonces, es una situación en la cual podemos plantearnos la suplementación con omega 3 para prevenir ese posible déficit. O una persona que tenga intolerancias o alergias múltiples, una alergia al LTP, que tiene muy limitada la ingesta de un montón de alimentos de origen vegetal, bueno, pues a lo mejor esa persona podemos sospechar que tenga un déficit de vitaminas del grupo B. Entonces, bueno, pues ya en función de cada caso hay que tener en cuenta qué déficit puede dar lugar a esa situación en el tiempo e intentar prevenirlo con una adecuada suplementación. Otra situación en la cual se puede producir un déficit y puede ser interesante suplementar para prevenirlo es cuando hay problemas de mala absorción. La mala absorción se puede producir por enfermedades malabsortivas, son enfermedades del aparato digestivo, pues por ejemplo una enfermedad celíaca mal controlada, una enfermedad inflamatoria intestinal, una insuficiencia del páncreas, una cirrosis, ¿vale? También cuando una persona ha sido operada del intestino, le han cortado trozos de intestino y le han dejado lo que se llama un intestino corto,
o le han cortado zonas concretas del intestino, que es donde se absorben determinados nutrientes. Por ejemplo, hay zonas del intestino donde se absorbe el hierro, zonas del intestino donde se absorbe la vitamina B12. Entonces, en función de si han cortado esas zonas del intestino, podemos sospechar que pueda tener un déficit de esos nutrientes que se absorben en esas zonas del intestino. Y otra situación en la cual casi siempre suele ser necesaria la suplementación es cuando se hace un bypass gástrico, es decir, una cirugía bariátrica, una cirugía de la obesidad. En esas situaciones también se produce muchas veces un síndrome de intestino corto y es muy probable que haya déficit y suele ser necesario suplementar a modo preventivo. Y luego también hay fármacos que sabemos que interaccionan con determinados nutrientes, que pueden reducir su absorción, afectar a su metabolismo y por lo tanto también esos fármacos pueden hacernos sospechar de que existan ciertos déficits de algunos nutrientes, ¿vale? Bueno, pues situaciones en las cuales podemos tener que suplementar a modo preventivo. También otra situación en la cual puede ser necesaria esa suplementación antes de que se produzca el déficit es cuando tenemos requerimientos aumentados. Por ejemplo, deportistas que hacen deporte muy intenso, deportistas de alto rendimiento, en situaciones en las cuales hay mucho estrés, en algunos momentos de la vida también donde aumentan los requerimientos, como en el embarazo, la lactancia, en la menopausia, donde también hay aumentados una serie de nutrientes concretos. En problemas de tiroides, como en el hipertiroidismo, también puede haber un aumento de los requerimientos. Cuando una persona ingresa en el hospital por el motivo que sea, también suele ser necesario aumentar algunos nutrientes porque es probable que se produzcan déficit, ¿vale? Los ingresos hospitalarios, las cirugías, la fiebre, las infecciones, cuanto más severas peor, suelen dar lugar a déficit, ¿vale? Personas con enfermedades autoinmunes, con enfermedades tumorales, bueno, pues todas estas situaciones en las cuales aumentan las demandas, aumentan los requerimientos de determinados nutrientes, pues pueden ser situaciones en las cuales haga falta suplementar a modo preventivo para empezar. O no solamente pueden estar aumentados los requerimientos, también lo que pueden estar aumentadas son las pérdidas de determinados nutrientes. Por ejemplo, situaciones de sudoración excesiva, situaciones en las cuales se producen sangrados abundantes, desde una menstruación abundante, no una, sino sangrados menstruales abundantes, ¿no? Repetidos, o como decíamos antes, sangrados digestivos que pueden dar lugar a pérdida de hierro y anemia ferropénica. Luego, personas que tienen enfermedades del riñón, también diarreas crónicas o diarreas agudas muy abundantes, también pueden dar lugar a un aumento de pérdidas de determinados nutrientes, determinados minerales que tenemos que suplementar, ¿vale? Bueno, en todas estas situaciones es muy importante la sospecha clínica. Es decir, hay que tener en la cabeza que estas son situaciones en las cuales puede ser necesaria la suplementación porque si no, pues acabaremos en un déficit o en una enfermedad carencial, ¿vale? Esto, de nuevo, suele ser algo que tiene que ir dirigido por un profesional. ¿Y por qué os lo cuento? Bueno, pues porque es interesante también que nosotros tengamos en la cabeza si puede ser que nos encontremos en alguna de estas situaciones en las cuales un suplemento podría ser necesario y por lo tanto comentarlo con nuestro médico, comentarlo con nuestro nutricionista, decirle, oye, mira, me encuentro en esta situación, a lo mejor puede que necesite una suplementación, valóralo, ¿vale? Bueno, y para terminar, el tercer punto es aquellas situaciones en las cuales el suplemento se utiliza con un objetivo de optimizar, regular o aliviar algún síntoma. Estas suelen ser las situaciones en las cuales más se tiende a la autosuplementación, suelen ser las que menos están dirigidas por profesionales sanitarios y en las cuales más importante va a ser tener una información básica adecuada para tomar las mejores decisiones y va a ser en lo que nos centremos sobre todo a lo largo de este curso. ¿Para qué puede ser necesario un suplemento en estas situaciones? Pues por ejemplo, para potenciar capacidades. Potenciar el rendimiento deportivo, la ganancia muscular, también para regular algunos procesos de nuestro cuerpo que de una forma transitoria o crónica pueden estar desregulados. Por ejemplo, problemas de sueño, alteraciones de los ritmos circadianos, estrés, inflamación, problemas hormonales, situaciones hormonales, ¿vale? Y luego también se utilizan muchas veces los suplementos con un objetivo de alivio sintomático, para aliviar algunas molestias, algunos síntomas.
ya sean síntomas generales, ¿no? De esto además vemos muchísimos anuncios en la tele siempre, ¿no? Un suplemento para el cansancio, para aumentar la energía, cuando estás fatigado, ¿no? Pues eso. También para dolores generalizados, para dolores musculares, para calambres y también para problemas digestivos. De esto también hay 200.000 anuncios en la tele, ¿no? El suplemento para el estreñimiento o para la diarrea o para los gases. Bueno, pues todas estas situaciones en las cuales también en algunos casos habría que valorar o se podría valorar la necesidad de un suplemento, ¿vale? Bueno, y ya no puedo terminar esta clase sin recordar, por si acaso todavía alguien tiene alguna duda, de que la suplementación no puede sustituir ni compensar unos malos hábitos de alimentación o de estilo de vida. Por lo tanto, siempre que queramos mejorar, optimizar, regular o aliviar cualquier problema de salud, hacer cualquier mejora con respecto a nuestra salud, los hábitos siempre van a ir primero. Los hábitos son la base de la pirámide. El 95% de lo que podamos mejorar va a ser a través de nuestros hábitos de alimentación, de descanso, de sueño, de gestión emocional, de actividad física, de entrenamiento. Eso es lo que realmente va a suponer el grueso de nuestra mejora. Y ahora, sobre esa base bien asentada, a lo mejor un suplemento puede añadir un pequeño porcentaje más de mejora. Pero tenemos que tener muy claro que solamente es ese pequeño porcentaje extra cuando la base está bien hecha. Por lo tanto, empezar por los suplementos, empezar por la punta de la pirámide, la mayor parte de las veces no va a proporcionarnos ningún beneficio, como digo, si no se acompaña de unos buenos hábitos de alimentación y de estilo de vida. Por tanto, eso siempre debe ser lo primero. Bueno, pues ahora sí, con esto terminamos esta clase de introducción. Espero que os haya resultado interesante. Ha sido sobre todo una puesta en contexto sobre la suplementación, sobre qué situaciones pueden hacer necesaria, imprescindible o interesante la toma de determinados suplementos. Como habéis visto, la mayoría de las veces va a ser algo que va a ir dirigido por un profesional y mi recomendación, y lo veremos también en la próxima clase por los motivos que ahora os voy a contar, es que no nos autosuplementemos, ¿vale? Aunque tengamos muy claro que es un suplemento que simplemente tiene un objetivo de optimización o de mejora, hay muchos aspectos con respecto a la suplementación que tenemos que tener en cuenta. Y de esto en concreto es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Vamos a ver 11 puntos, 11 aspectos que tenemos que valorar y tener en cuenta sobre los suplementos antes de iniciar una suplementación para que ésta sea adecuada, eficaz y sobre todo que no tenga problemas, que no nos dé interacciones ni efectos secundarios, ¿vale? Que sea segura. Bueno, pues lo dicho, si os interesa el tema de la suplementación, os espero en la próxima clase. Hasta entonces.